Ustedes lo revisan. Ahí Ustedes lo está. revisan después. ¿En qué momento? No sé, nos desdoblamos la verdad, pero lo hacemos. Sí. Que siempre hay cosas Ya, que se nos cuéntenme. pueden ir pasando. Mire, ya ya tenemos gran parte del trabajo avanzado, pero queremos ver la posibilidad que usted nos vaya revisando lo que pusimos y que nos diga si le parece bien o no, que nos haga las correcciones, por Si vamos bien encaminados, estamos equivocados. favor. Por ejemplo, lo que hicimos fue, bueno, ya seleccionamos la dimensión, la práctica, el qué y el cómo, y la justificación según los textos, y la última es más que nada el parafraseo de la cita, para obviamente no repetir lo mismo que dijo el autor, pero sí, sí mencionarlo. ¿Se entiende? Sí. Ya, construir, entonces la dimensión es construir relaciones y desarrollar personas. Estimular el crecimiento de las capacidades profesionales del personal. Los centros educativos deben reconocer estudios y grados académicos de los docentes que pertenecen a su organización. O sea, ¿qué es lo que voy a evaluar ahí? Si tienen grado académico. Claro, más que nada como reconocer el grado del profe, po. De alguna u otra forma que esto permita estimular el crecimiento de las capacidades, porque al final los profesores no se capacitan debido a que no hay un reconocimiento ni económico, no hay un incentivo detrás de esto. Como que lo vimos desde esa perspectiva. Mm. Ya, los centros Y que educativos no sea la evaluación docente, nos referimos a eso. los centros educativos deben reconocer estudios. Pero ustedes, ¿qué van a evaluar? Si el centro educativo reconoce los estudios y grados académicos de los docentes pertenecientes a su organización en incentivo económico, ¿o no? Sí, Claro. sí. Ya, eso no está escrito, entonces tienen que escribirlo. O sea, como que seamos más explícitos todavía, ¿cierto? Lo que pasa es que lo que me están diciendo ahora es más de lo que está escrito. ¿Se entiende? Porque me tuvieron que explicar. Es que eso lo decíamos en el cómo, profe. ¿Cómo vamos a ver esto? Mire, así. ¿Cómo se evaluará? Los profesores recibirán un incentivo económico fijo en el sueldo mensual según su nivel de especificación. Se propone que el valor hora se aumente de acuerdo con el grado académico. Porque no Ya. era lo mismo, por ejemplo, No. Lo que ahí ustedes hacen es una propuesta, pero no están viendo cómo van a evaluar eso. Porque en el fondo lo que es, ¿qué van a evaluar para saber si esa práctica, en el fondo es la práctica? ¿Cómo ustedes van a recoger esa información sobre la práctica? Para saber si está bien o no está bien desarrollada. Esa es como la idea. Entonces, ¿el qué voy a evaluar? Está bien. Yo podría evaluar si en los establecimientos, si el centro educativo reconoce los estudios y grados académicos. ¿Cómo lo voy a evaluar? Preguntándole a los profesores, que es distinto. Preguntándole a los profesores si se consideran sus grados académicos en su salario. Podría ser una, profesor, disculpe que tenga la cámara apagada, pero estoy afuera. No se preocupe. Es que para no referirnos como a una fiscalización, ¿podría ser también que el Mineduc llevara como un catastro de los colegios que sí reconocen los grados académicos de los docentes? ¿Podría ser que el Mineduc... ¿Es una pregunta o...? Es una pregunta. Lo que pasa es que todo esto lo hicimos esperando la retroalimentación y poder profundizar, porque no queríamos profundizar en algo que estaba equivocado. Por ya, eso es que entiendo. falta explicación en el trabajo. Sí, no se preocupen. Los profesores, o sea, claro, el Mineduc tiene esa información, pero el punto es como estimular el crecimiento de las capacidades profesionales del personal. Esa es la práctica específica que ustedes están evaluando. Entonces, ¿cómo van a saber si un establecimiento estimula el crecimiento de las capacidades profesionales? ¿Solo a través de eso? Porque, por ejemplo, estimular también es, no sé, si el establecimiento, el director, estoy pensando para que piensen otras cosas nomás. Es que habíamos A lo hablado mejor el también... equipo directivo provee de biblioteca, a lo mejor el equipo directivo, no sé, le genera espacios de discusión teórica donde tienen que leer los docentes, no sé. O sea, como pensando no solamente en el grado académico, porque eso es algo externo, sino que dentro, como que el profesor
Claro, yo en la organización lo estimulo y que se dé, súper bien. Pero en la organización, ¿qué pasa? Que se estimula el crecimiento de esas capacidades. ¿Se entiende? O sea, puede incluso ser la capacitación entre pares. Sí, podría ser eso, porque ese es un estímulo para el crecimiento. Ya. Mm. Es que, como Que lo que otro queda incompleto. Está bien, pero más que el estímulo, claro, es un estímulo, pero al final es un reconocimiento. No me estimula. Se me reconoce nomás en el sueldo que yo estudié. es que el tema, profe, es que Es yo que lo que eso es es lo que lo estimula. que Ese es el tema que discutimos, que acá en Chile es poca los docentes que optan por desarrollar la capacidad que sea, porque con lo que hablamos el otro día, o sea, yo, en mi caso, por ejemplo, estoy haciendo un magíster, mi colegio no me lo va a reconocer, yo voy a seguir siendo la misma profesora en el colegio, con el mismo sueldo, en el mismo puesto. Súper, me diste la razón, Eso, porque lo eso que va a hacer... cambiaría si hay un incentivo monetario al menos. Así Ya, es solo un factor. sí, Porque es súper entiendo que hay sutil más. la diferencia, pero lo que hace es, tú haces reconocer. El establecimiento te reconoce, pero Ya, no necesariamente va a estimular el crecimiento de tus capacidades, que es es que distinto a que yo aprenda entre pares, por ejemplo. O sea, ¿qué hace el establecimiento para que nosotros desarrollemos nuestras capacidades? Para que se estimulen las capacidades. O sea, ahí servirían las CAP también. Sí. Si Y existen o no comunidades de aprendizaje, si hay Ajá. acompañamiento, si se comparten prácticas. Eso es estimular el crecimiento de las capacidades. Lo otro es reconocer. entonces, Es profe, como sutil la diferencia. para La entender, ven la diferencia o no? sí, 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 pero por ejemplo, para entender más el tema de la práctica, acá la gran pregunta es preguntarnos primero qué hace el establecimiento, ¿cierto? Para generar esto. Sí. Eso es cierto. ¿Qué hace? Claro, ya. Otra cosa que a mí me cuesta mucho para Perdona, identificar, Ignacio, espera, ¿cómo se evalúa eso entre pares? ¿Cómo lo van a evaluar? Uno podría decir, uno podría recoger, podría entrevistar a los profesores y visualizar si esas instancias son útiles o no son útiles para su práctica pedagógica. ¿Se entiende? Uno podría, ¿cómo vamos a evaluar? Podría ir a mirar las CAP. A observar cómo van. ¿Mm? Y Observar solamente que se eso. lleven a cabo. ¿Cómo? Observar que se lleven a cabo. ¿Sí? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se implementa? Porque en el fondo el desafío es pensar que ustedes, supongamos el ejercicio ficticio es, yo voy una semana al establecimiento y tengo que mirar esa práctica para saber cómo está desarrollada, si no está desarrollada, en qué medida, etc. ¿Qué datos voy a recopilar? ¿Qué evaluaré? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Qué haré para recopilar esos datos? mm, mm, Veamos otra, para ver si está con la misma Eso. lógica o fue solo Mm. eso. ¿Ya? Mm. A ver, dice ya. Estructurar la organización para se implementará el programa de... Ya, ojo, es que no es que ustedes propongan cosas, que es lo mismo, no es que ustedes tengan que proponer cosas para evaluar, sino que es qué van a mirar ahí. Entonces, por ejemplo, es estructurar la organización, ¿qué van a mirar? Si existe programa de integración. Pero si existe programa de integración, no es necesario, o sea, no necesariamente la colaboración. O sea, si hay que haya un programa de integración, significa que estamos preocupados de la inclusión, pero no facilita la colaboración. ¿Me siguen? Mm. claro, sí. Y entonces, ¿qué sería? Lo otro sí, asegurar espacio de trabajo colaborativo con el equipo PIE. Es así, facilita, porque yo aseguro espacios de trabajo, pero lo anterior no, porque implemento el programa y es solo para la inclusión. O sea, si un establecimiento tiene un programa de integración, ¿yo podría decir que estructura la organización para facilitar la colaboración? No me sirve ese dato para esa práctica. ¿Se entiende? Mm. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los colegios que no tienen el PIE, por ejemplo? No,
da lo mismo. Da lo Si mismo. en el fondo él es un ejercicio ficticio, no tengo que pensar en la realidad. Lo que yo tengo Ya. que pensar es que si yo mirara en un establecimiento en Chile, yo mirara esto, dijera, yo tengo que ir a mirar esa práctica, ¿qué recogería de datos? Ujú. Da lo mismo si lo tiene o no lo tiene el establecimiento, es como cuál es el estándar, qué debiese tener. Mm. Asegurar espacio de trabajo colaborativo con el equipo PIE. ¿Y cómo Las lo horas evaluaría? no lectivas, mira, ahí tienen otra. ¿Qué más van a evaluar? La distribución de las horas no lectivas. Eso también lo tendrían que evaluar, para saber si hay, o definición de horas no lectivas, cómo se organizan las horas no lectivas. Pero a mí lo que más me cuesta, profe, a veces es determinar el cómo, porque puedo decir muchos qué, pero el cómo como que me cuesta mucho decir, Ah, pero ¿cómo lo voy a si yo hacer? les pregunto, ¿cómo ustedes sabrían que existe espacios de trabajo colaborativo con el equipo PIE, entre los profes y el equipo PIE? Preguntando, pues, o sea, teniendo entrevistas, no sé, o sea, o viendo, por ejemplo, el Ya, horario, la distribución de horas de cada colega. Ah, eso. O O sea, sea, es más sencillo, o sea, siempre va a ser como, para el cómo evaluar, siempre va a ser o una entrevista, una visita al aula, o una encuesta, o siempre va a ser como algo medible, en el fondo. exacto, porque yo con eso es el cómo. El qué Ya. refiere a qué datos me voy a tomar para decir si esa práctica está desarrollada o no. Ese es el qué. ¿Qué datos? o sea que, ¿Cómo por voy a saber? ejemplo, Y el cómo es cómo voy a recopilar esos datos. acá en el cómo podría ser perfectamente mirar las cargas horarias de cada colega y ver si es que el su horario está destinado a las horas de colaboración con el PIE. Exacto, porque ahí yo estoy estructurando la organización para facilitar la colaboración. Entonces, esta de acá no es un cómo, sino que es un qué, Es ¿cierto? sí. Es un qué. Ya. Perfecto. Vamos a la otra. Acá. Construir relaciones productivas con las familias y comunidades. Reuniones mensuales entre el equipo directivo con el centro de estudiantes y de apoderados. ¿Qué van a evaluar? Si tienen reuniones mensuales, ya, sí, está coherente. El equipo directivo debe trabajar de forma colaborativa y directa, eso es la fundamentación. No Claro, es el cómo. es que nosotros, me parece que, como lo estamos viendo ahora, eh, sí, siempre Por ejemplo, estuvimos como entonces, fundamentando el cómo. claro, lo que yo entiendo entonces, por ejemplo, ya, el qué es reuniones mensuales. Ahora, ¿cómo yo veo o garantizo que eso se está haciendo a través de instrumentos que, por ejemplo, actas de entrevistas, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, o por ejemplo, si ustedes dicen reuniones mensuales, ¿cómo voy a saber si efectivamente hay una construcción de una reunión productiva con las familias y comunidades? Es entrevistando a los apoderados y a los equipos directivos sobre la relación que tienen, por ejemplo. Porque el acta solo me va a decir que se hizo la reunión, pero no de que hay una relación productiva. Ah, mire qué bueno, porque yo justamente le iba a decir, pues se puede hacer que se firma el acta y comprobar que está, ya. No, porque el acta, no sé si hay relación productiva. Yo sé que se hizo la reunión. El acta es Mm, como más burocrático, pero no tan significativo al final. Mm. Entonces, mire, pero la Mm, segunda que ustedes agregan, sí, pues se realizará una encuesta al final de cada año escolar, en donde la comunidad evalúa el desempeño y las prácticas directivas. Ya, eso ahí hay que como cambiarlo porque no es la comunidad, son las familias. ya, perfecto. Y no las prácticas directivas, sino que también como el funcionamiento de la comunidad, no sé, algo así. Porque vuelvan a la práctica, miren, construir relaciones productivas con las familias y comunidades. Ok. mm. Se busca tomar y considerar las opiniones y puntos de vista de los estudiantes, padres y apoderados. Lo borraría, no tiene. Interesante. No. Igual habría que pulir mucho más el cómo entonces en este punto. Pero se entiende lo Sí, que hay que hacer, se entiende como la idea. ¿Y qué refiere a? ¿Qué datos voy a recopilar para saber si la práctica está instalada, no está instalada, está desarrollada, se hace, no se hace?
Entonces, construir relaciones productivas con la familia. ¿Qué voy a mirar? Si hay reuniones mensuales. ¿Cómo lo voy a hacer? Entrevistándola. ¿Cómo voy a recoger ese dato? Entrevistando a la familia, efectivamente, a ver si son productivas las reuniones que tienen, por ejemplo. Ya, a ver, baja Ignacio con la otra. Acá, profe. Conectar con la escuela con su entorno más cercano. Vincular las actividades de la escuela con instituciones relevantes según su entorno. ¿Ya? Organizando visitas. Ya, no. La lógica que ustedes tienen como una lógica de hacer cosas. No es proponer cosas. O sea, nunca fue el objetivo de la evaluación ni nada. Lo que ustedes tienen que mirar es cómo van a recoger el dato de que la escuela se vincula, o sea, hay actividades que vinculan con instituciones relevantes según su entorno. Pero eso como que al O sea, final... es decir, es como que redundante, pues, porque siempre como que llegamos a lo mismo con el tema de la entrevista, o sea, no sé. Porque cómo yo determino que hay una vinculación entre la escuela con instituciones en su entorno, pues, a través de Yo podría ver, por informes. ejemplo, ya, no es solo entrevista, yo podría incluso mirar en los convenios que tienen firmado el establecimiento con otras instituciones. No es necesario entrevistar. Por ejemplo. Se depende de la práctica. o sea que incluso ese el que tenemos, organizar visitas, charlas, encuentros relevantes, podría incluso ser el qué. Claro. Si hay charlas, si hay visitas, si hay encuentros, según la necesidad de los estudiantes. Ustedes podrían pedir el calendario de charlas que le ofrecieron a los estudiantes. Si yo sabría, mira, tienen acá, no tienen solo una vínculo con Senda, no tienen ninguna más. Oye, y las otras entidades, carabineros, bomberos, policía, no sé. O sea que ahí podríamos tener Universidades. claro, ahí podríamos tener las dos. Sí. Las dos en el qué. Claro, ustedes definen. Pero o es es una importante. o es la otra. Les propongo que sea una sola, para que sea más coherente ya, en función del perfecto. tiempo, pero lo que sí es importante es que ustedes piensen que no es lo mismo, Ignacio, y no es redundante, porque el qué me dice qué datos necesito recopilar para saber si esa práctica está desarrollada o no está desarrollada. Y el cómo es cómo voy a recopilar esos datos, que es distinto. Por ejemplo, algunos si me dicen ya, ¿qué voy a recopilar si los estudiantes están aprendiendo? ¿Cómo lo voy a hacer? Mirar su cuaderno voy a tomar una muestra de cuaderno del curso. Se fijan que es diferente y no es solo entrevistar. Puedo utilizar documentos, reuniones, visitas, observación, focus group, no sé, distintos elementos que me permitirían a mí recoger ese dato. Ya, entonces, claro, creo que nosotros como que en el cómo lo vimos de otra forma, como que nos dedicamos como a precisar lo que se va a hacer. O sea, Claro, o sea, ustedes lo que están haciendo es como un plan de mejora, no evaluar. Claro, parece, exacto. Claro, porque Claro, miren, un plan. dice dotar, contratar docentes es un plan de mejora. Lo que yo tengo que ver, ¿qué van a evaluar? Porque la práctica es dotar de programa del personal al programa instruccional. ¿Cuál es la práctica? Contratar docentes idóneos para el cargo vacante que se necesita, es saber si existen procesos de contratación conocidos, no sé, formalizados. Saber si existe un proceso de selección, si hay acompañamiento al aula, y el cómo es encuesta sobre el desempeño y trabajo docente. ¿Ven? Lo tienen que como que reorganizar. ¿Pero se entiende la idea o no? Sí, ahora un poco mejor. Sí, ahora la verdad, sí, como que logramos entenderlo más. Ahora, mi duda que yo tengo es con respecto al apoyo instruccional. Cuando hablamos de apoyo instruccional, es apoyo pedagógico, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué apoyo pedagógico debiesen existir? Por ejemplo, coordinar reuniones de apoyo técnico con los docentes. Súper. ¿Qué van a mirar? Si hay reuniones. ¿Cómo lo van a mirar? Uno podría hacer encuesta a los profesores sobre si valoran o no valoran esa instancia y el acompañamiento desde la planificación hasta el proceso de la evaluación final.
Y uno podría mirar cuántas reuniones, la carta GAN de las reuniones o el calendario de las reuniones. ¿Se entiende? Claro. Y monitorear el aprendizaje de los estudiantes y el progreso en la mejora de la escuela. Ahí está, evaluar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y cómo lo van a hacer? Visitando el aula. Listo. Perfecto. Y el Visita segundo el aula punto. Y después tienen que justificar por qué van a ir a visitar el aula para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Acá también se habló, profe, ¿Cómo de no entendí, implementar... ¿cómo no entendí eso, profesor? Perdona, Ignacio. La justificación de la propuesta, ¿Mm? de evaluación es, la justificación de la propuesta de evaluación es, y está asociada a cómo ustedes manifiestan o van a justificar que eso es lo que van a evaluar y eso es el cómo lo van a evaluar para recoger datos de esa práctica. Entonces, por ejemplo, ustedes debiesen fundamentar por qué van a evaluar los aprendizajes de los estudiantes y por qué van a realizar visitas al aula. No es solo decir, es súper importante la visita al aula, porque no, es porque ustedes dicen que visitando al aula van a recoger datos de cómo se monitorea el aprendizaje de los estudiantes, el progreso, la mejora en la escuela, en ese establecimiento. ¿Se entiende? Pero eso iría en el cómo, No, eso es la fundamentación. que Porque iría ustedes en acá el en cómo ya las... dijeron la visita al aula. Pero Y la se queda ahí, fundamentación... en visita al aula nomás. ¿Sí? Visita al aula. ¿Cómo? Visita al aula. Mm. Y ahí tampoco no se hace, cuando uno hace la visita al aula, que hace un checklist de lo que va a observar, porque no tiene que ver con la observación. Claro, lo que pasa es que el cómo ustedes, a mí me queda súper claro. Si ustedes dicen que van a ir a mirar, vamos a mirar cómo los aprendizajes de los estudiantes. ¿Cómo? Visitando aulas. Que ahí me queda claro cómo lo van a hacer. ¿El profesor? Podríamos quizás cambiar el cómo y referirnos a resultados de pruebas. No necesariamente el CIMSE, pero otro tipo de evaluaciones. ¿En esa práctica en específico? ¿Sí? Ya, Estoy es que preguntando porque veo que eso no es entiendo qué. nada. Eso es qué. Ya. Porque Es ¿qué van a ir a que mirar? Los resultados, si los estudiantes aprenden en lenguaje y matemática, los resultados. Pero ojo que la práctica lo que está mirando es si el colegio, los líderes monitorean el aprendizaje. Eso es lo que mide la práctica, no mide si los estudiantes están aprendiendo o no. Entonces yo, entonces ¿cómo voy a no tendría recoger datos sentido. de que efectivamente, por ejemplo, claro, y ahí no es insuficiente evaluar los aprendizajes de los estudiantes, porque lo que la práctica está pidiendo es monitorear. Yo quiero saber si se monitorea o no se monitorea. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Uno, por ejemplo, conocer si hay análisis de la cobertura curricular. Ahí yo sé si se monitorea o no se monitorea el aprendizaje. ¿Cuántas visitas al aula se realiza al UTP? ¿Se entiende? Porque miren lo que dice la práctica. La práctica es monitorear el aprendizaje de los estudiantes y el progreso en la mejora escolar. A mí me interesa saber si se monitorea o no se monitorea. No si los estudiantes están aprendiendo, eso es otra cosa. ¿Se entiende? ¿Lo ven o no? Yo no estoy entendiendo mucho esta parte, la verdad. Porque no me queda claro, bueno, veo que entendimos como mal el propósito desde el inicio. Entiendo que la práctica es monitorear el aprendizaje de los estudiantes y el progreso de la mejora de la escuela. Nosotros decidimos que el qué es evaluar los aprendizajes de los estudiantes, pero nosotros no vamos a ir a visitar el aula para asegurarnos de que, no sé, de que ese colegio UTP está yendo al aula a cerciorarse de que los aprendizajes, o revisar, u observar. Entonces, no entiendo. No, ustedes no lo van a hacer. Lo que tienen que hacer es, ¿cómo van a evaluar? Que es un poco lo que hace la agencia de calidad. ¿Cómo evalúan ustedes que en el colegio se monitorea el aprendizaje?
Es que eso se me ocurre que sería como revisando, no sé, los procesos y protocolos que tiene el colegio para hacerlo. Eso. Revisando las actas, revisando sus reuniones, qué es lo que hace el colegio para revisar eso. Eso se me ocurre entonces. ¿Ese es Eso el es. cómo? Ah, ya. Porque lo otro es que yo o que ustedes vayan a evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, pero eso lo tiene que hacer el colegio, ¿no? ¿Se entiende? Claro, entonces, ¿qué sería el qué ahí? En monitorear. La pregunta, práctica. Y a ver, ¿qué es monitorear el aprendizaje? Si se está cumpliendo, si los docentes están cumpliendo el currículum aprendido. Ya. Supongamos. ¿Cómo lo hacen eso? ¿Cómo usted sabe si los docentes cumplen o no el currículum aprendido? La cobertura De la curricular. entrega de las planificaciones. Ya, ahí tienen otro. ¿Cómo? Revisando las planificaciones de los profesores. Ahí tienen otro. Esas son las preguntas que se tienen que hacer. Ya, si yo monitoreo el aprendizaje de los estudiantes del progreso a la mejora escolar. Quiero mirar esa práctica. Primero, ¿qué es esa práctica? Bueno, ¿cómo se monitorea? Se hace esto, eso. Ya. Entonces, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a evaluar? Si UTP monitorea las planificaciones de los profesores. ¿Se entiende? Así yo voy a saber si se monitorea o no se monitorea. Y eso sería el cómo. Lo que Claro, usted ese acaba sería de el cómo. decir. Sí, ¿cómo? Entonces, para entenderlo bien, según la práctica hay que ver qué hace la escuela y cómo lo hace, ¿cierto? Eso es lo que se nos está pidiendo. Exacto, porque ustedes van a evaluar. Es lo mismo cuando yo evalúo lo evalúo a ustedes. ¿Yo qué voy a mirar? ¿Qué hicieron ustedes en el trabajo? No voy a ir a proponerle, mira, yo creo que ustedes deberían haber cambiado esto. No, yo voy a ir a mirar lo que ustedes hicieron en el trabajo y cómo a través de esta rúbrica. Y por ejemplo, profe, acá en la última que dice amortiguar las distracciones del personal en su trabajo pedagógico. ¿Qué hace la escuela para potenciar esta práctica? Lo que pusimos fue evitar las interrupciones durante las jornadas sincrónicas, como resguardar el espacio, donde no vaya un inspector ni retirar niños, como que se hagan en... Estaría bien declarado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué van a mirar? Que si se evitan las interrupciones, claro, pero ustedes tienen otra lógica, están pensando en cómo establecer procesos de retiro, como cuál es la propuesta de mejora, y no es esa la lógica. Entonces lo que tienen que pensar es evitar las interrupciones durante las jornadas sincrónicas. ¿Cómo van a saber eso? ¿Cómo van a saber ¿Puede ser con un protocolo establecido o no? Ya, si hay protocolos, ¿cómo lo vamos a hacer? Revisando los protocolos establecidos del tiempo de clase. ¿Se fijan? Ahí María Elena está bien y Ignacio como que lo están encontrando. Esa es como la respuesta. Si ustedes, ¿qué van a evaluar? Ya, a ver, ¿cómo vamos a saber que se evitan las interrupciones durante las jornadas sincrónicas? ¿Cómo? Y por ejemplo, podría ser un cómo quizás como hablar con los profesores, preguntarles si es que ellos, no sé, Entrevista con los profesores. durante, no sé, todo el primer semestre, no sé, a ver, no sé, estoy tratando de como de entenderlo, pero es como cuántas veces, no sé, fueron interrumpidos o si sienten que sus clases son constantemente interrumpidas, bla, bla, bla. Entrevista a los profesores para preguntarles cuántas veces lo interrumpieron durante el año. ¿Listo? Y eso perfectamente podría ser hasta una encuesta, de hecho, que se aplique a todo el personal docente. Así de simple es. Se están complicando mucho. Sí, creo que hicimos la media pega, o sea, estamos mejor como para un plan de mejoramiento. Entonces, miren, lo que les voy a hacer es, porque veo un problema como de comprensión de la evaluación, ¿ya? Entonces no me parecería justo evaluarlo. Les propongo lo siguiente. Entonces, que lo reformulen y lo entreguen cuando ustedes estimen conveniente. Ya no me lo entreguen mañana, porque no van a alcanzar a hacerlo bien en el tiempo, ¿ya? Entonces les propongo que mañana mismo me digan cuándo sería la fecha, que no sea muy, 2 semanas después y todo, no. Pero en un tiempo razonable, que ustedes mismos somos adultos, entonces ustedes mismos piensen razonablemente, entendiendo que mañana también hay clase, entonces no quiero que se pierda la clase tampoco.
Profe, Ah, yo eso tengo le iba una a duda. preguntar. Tengo una duda con respecto a eso, porque mañana usted nos dijo que nos iba a dar igual tiempito de la clase para trabajar en esto, ¿cierto? Sí, pero Entonces, no van a nosotros, alcanzar igual. no vamos a alcanzar, pero por ejemplo, nosotros mañana nos conectamos a las 9, no creo que estemos toda la mañana. ¿Cómo va a funcionar mañana la clase? De las 9 a las 12. Entonces tienen de las 12 a las 3 y cuarto tienen la otra clase, pero tienen que almorzar y todo. Entonces en el fondo es Claro. 1 hora y media, 2 horas que van a Mm, tener más. Entonces tampoco van a alcanzar a reformular todo. Lo que yo les propongo es que sí avancen ahora lo que más puedan y mañana me comunican vía mail cuando ustedes creen que podrían entregarlo. ¿Ya? Entendiendo, por ejemplo, que esta semana es una semana intensiva, yo creo que vamos a comenzar a trabajar desde mañana con el otro taller, ¿cierto? Sí, lo tengo Que es, súper claro, no hay ningún problema. No le estoy pidiendo que sea para el jueves. No. Ustedes definan, yo ya. yo entiendo que están en semana intensiva y todo, Mm, entonces no se preocupen por eso. Sí, yo soy flexible, a mí lo que me importa es que ustedes aprendan. ya. Y que no me interesa que les vaya mal tampoco, lo que me interesa es que ustedes aprendan. Entonces, Ujú, lo que yo veo es que ustedes no comprendieron bien el objetivo de la evaluación. Entonces, yo podría ser un mal profesor y ponerle un rojo, o explicarle a ustedes cómo es la evaluación y ofrecerle la oportunidad de aprendizaje. Entonces, esa es la segunda opción que voy a tomar y ustedes ujú, definen cuándo me lo entreguen. Entonces, como personas adultas, yo entiendo que están toda la semana intensiva, entonces hasta el sábado no podrían entregarme nada. La mm. otra semana, ¿cuándo estarían en condiciones de entregarme esto? Esa es la pregunta. Podríamos, No me lo contesten podríamos, ahora, ujú. no me lo contesten ahora, denle ustedes una vuelta y me lo comunican vía correo. ¿Ya? Podríamos responderle eso mañana después de la última Sí, no clase, hay ningún así más o menos problema. ya Sí, sabemos cómo va a ser el tiempo y todo lo demás. no se Mm, preocupen. ¿Ya? mm, Eso, pero claro, porque miren, son las 18:34, hasta las 7 trabajen nomás, no se pasen, ya, mm. trabajen hasta las 7, no se pasen, descansen, para mañana tenemos clases también, les queda semana, y yo veo que no van a alcanzar, entonces por eso esa es la segunda opción. ¿Mm? No sé qué les parece. Sí, bien, Sí, profesor, lo agradecemos un montón. Y con sí. respecto al tema de la cita, eso también quiero que quede como bien claro para no embarrarla más. La justificación de la propuesta de evaluación, bueno, nosotros ya encontramos algunas citas que nos funcionaban harto. Tenemos que parafrasear acá nomás, po. Según lo que dice el autor, él se parafrasea y ya está. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, nos pasó que había, no sé, por ejemplo, Anderson no funcionaba para muchas y teníamos solamente la cita de Anderson? ¿Se No puede? importa, ¿No ¿sí? importa? Ah, Tiene que ya. tener justificación teórica. En múltiple, y el múltiple se visualiza que si ustedes todo el trabajo lo citan con Anderson, ahí hay un problema, pero si tiene Claro. Anderson, Giroud, Sichel Lewis, etcétera, no hay ningún problema. Bolívar, Y ¿ya? nos llamó la atención, por ejemplo, que en un texto, creo que fue en el mismo de Anderson, se citaba a Joyce, a Joyce y a Joyce, lo que dice acá de cuando habla de, Sí, pues que los mismos bueno, autores se van citando, entonces ustedes no tienen que asumir que todo lo que está ahí es de Anderson. Hay ideas ya, que, si ustedes se ven, entre comillas, sale otro autor, toman ese autor, porque no es la idea de Anderson, como esa de ya. Einstein. ¿Ya? O Entonces sea, ahí pueden agregarle. podemos citar la cita. Exacto, pueden citar la cita, porque de hecho así se debe hacer, en la cita, no lo dice Anderson. Ya. Bien, entonces me gustaría que suban un poquito para evitar como confusiones, suban un poquito al recuerdo, ya, ahí, entonces anoten. La práctica, ¿qué hace el establecimiento para generar esto? Como que, Ujú. ¿qué van a evaluar? Es qué datos necesitamos recopilar en el que evaluar, ¿qué se evaluará? ¿En qué se Perdón, evaluará? al lado, ¿cierto? Acá Al va, lado. ¿qué ¿Qué datos? datos? Es como otra pregunta, sí. ¿Qué datos van a recoger para saber que la práctica está instalada o no? Entonces ¿qué datos vamos a recoger para saber que en el colegio existe un estímulo al crecimiento de las capacidades profesionales del personal? ¿Ya? Ujú. ¿Cómo van a recoger esos datos? Ya. Si está O sea, más acá claro. perfectamente podríamos hablar acerca de qué instrumentos se van a utilizar, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué instrumentos, qué van a hacer para recopilar esos datos? Instrumentos,
Van a visitar aula, van a mirar cuadernos, van a observar actas, van a leer los protocolos, van a revisar los correos electrónicos, no sé, ¿ya? Justificación de porque eso es evidencia. Toda práctica deja evidencia. Entonces, ¿cómo voy a saber que esa práctica está instalada o no está instalada? ¿Ya? No es generar una propuesta de mejora. Además que, dicho sea de paso, bien ustedes, bien de baja expectativa su trabajo, porque ustedes pensaban que la escuela lo estaba haciendo mal, entonces ustedes generaban la propuesta de mejora. ¿Se fijan o no? Ya riéndonos y mirando más de lejos, ¿se fijan eso, no? A ver, Entonces, ¿cómo? No sé, ¿qué es lo que- asumiendo que la escuela no lo hacía, O que lo hacía mal. o que lo hacía mal. ¿Se fijan o no? Mire, espejo, estoy diciendo espejo, no estoy diciendo nada. Solo espejo de ustedes. Ya. Claro, es que Justificación. quizás a lo mejor nos ha tocado mucho eso, de ver lo malo y mejorarlo, en todos los, casi en la mayoría de los módulos, como mejorar algo que no viene bien. Y yo creo que a lo mejor por eso estamos así tan en esa postura. Ya. Pero Y en la denle una vuelta, porque como un ojo externo ayuda de repente a mirarse. Justificación de la propuesta de la evaluación. Aquí no es teóricamente decir por qué es importante estimular el crecimiento de las capacidades profesionales. No, es justificar, argumentar, justificar. Eso es cuando uno justifica, argumenta, por qué ustedes van a recopilar esos datos y por qué de esa forma. Nosotros vamos para saber si hay un estímulo de crecimiento de las capacidades profesionales, nosotros vamos a focalizarnos en el aprendizaje entre pares. Esto porque las comunidades de aprendizaje, como dice Sichor Lewis, bla, 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 y para eso entrevistaremos a los profesores. Entrevistando a los profesores nos entregarán información confiable y útil para saber si efectivamente ellos sienten que el equipo directivo estimula sus capacidades. ¿Se entiende? O sea que la justificación se justifica el cómo nomás, ¿cierto? ¿Y el qué? Y el qué, claro. Por eso, argumente, mire, lo que escribió Ignacio, argumente el por qué se va a recopilar esos datos, que es el qué datos se van a recoger, que es el qué, y de la forma, que es el cómo. Ya. Profe, nosotros vamos a seguir teniendo módulos con usted más adelante, ¿cierto? No. No. Ya. Entonces ya, esto es lo último. Sí, nos vemos salvo los tesistas, que me toquen. Claro. Ya. Sí, en general cuando no me toca semana intensiva, ahora por la pandemia se movió el calendario y todo, pero en general cuando no toca semana intensiva es más amplio el tiempo de trabajo, entonces también da la sensación de que uno que está más rato con el profe, pero acá va a ser cortito, intenso. Pero bueno, espero que le haya servido, ¿no? Sí, no, un montón, profe. Lo otro, yo agradezco un montón el tema de lo asincrónico porque nos permite organizarnos de mejor forma, pero nos pasó esto debido a precisamente eso, porque estábamos como solitos haciendo el trabajo. Entonces nos faltó esta instancia de feedback al tiro. Pero, y así, porque al final siento que la embarramos como con todo el trabajo, perdimos un montón de tiempo de hecho, y podríamos haberlo hecho de forma más eficiente quizás con ese feedback más temprano. súper. Pero ustedes lo tenían. Me junté con grupos tempranos también. Sí, no, claro. Sí, Ustedes decidieron la hora, yo les dije, ustedes a las 6. Sí. Claro, lo que pasa es que nosotros Queríamos nunca avanzar. pensamos avanzar y que nos dijera así como, o sea, nunca pensamos que estábamos mal, en el fondo, mal enfocados haciéndolo. De hecho, era como ya revisar y a lo mejor después ya como pulir ciertas cosas y queríamos terminarlo. O sea, si hubiésemos entendido bien, a lo mejor, como lo entendimos ahora, creo que hubiésemos alcanzado a terminar el trabajo, porque usted vio todo lo que hicimos, trabajamos Sí, todo no, el sí día. está. Entonces, Miren, más allá de la evaluación, yo creo que les queda tremendo aprendizaje. Sí. Que requieren, o sea, el feedback no se da al último. O sea, como tremendo aprendizaje para la vida. Miren lo que les queda. O sea, más allá de la nota y del módulo, miren lo interesante que estamos viendo ahora, que es efectivamente, y esto pasa mucho en la mejora escolar. O sea, yo voy y entrego el PME y al final me dicen lo que tengo que mejorar. No. Si el feedback tiene que ser constante. Entonces también es un tremendo aprendizaje como para mí, tanto como para ustedes. Ojo, primer grupo que me pasa.
Los demás comprendieron la... Entonces también yo podría hacer la reflexión, ¿sabes qué, profesor Felipe? Usted explicó pésimo. Que también me lo cuestiono, digo, oye, no entendieron, pero mirando ahora digo, no, están la instrucción y todo, y los otros grupos entendieron lo que hay que hacer. Entonces digo, aquí algo pasó entre medio que se confundieron. ¿Sí? Claro. Si me diera vuelta por todos los grupos, como ¿Ya? me di, y viera eso repetido, yo digo, ¿saben qué? Paren. O sea, como que aquí hay un error mío y todo. Claro. No, O sea, pero lo bueno es no que... entendimos. No, pero no se lo tomen así. Miren, incluso es súper importante lo que están diciendo ahora, o sea, como el tremendo aprendizaje. Más allá de esto, del magíster y todo, cuando estén liderando, es súper importante que el feedback sea oportuno. Claro. Tiene que ser oportuno. Constante, Claro. sí. Claro, porque ninguno, también eso es alerta, ninguno de los grupos me pidió doble feedback. Como ya nos juntemos en la mañana y después en la tarde, ¿no? Es como, oye, pues si yo estoy aquí, estoy para el servicio de ustedes. Yo creo que es como no molestar, en el fondo, porque yo creo que con Ignacio en algún momento lo habíamos visto y en otro módulo nos pasó que esto también asincrónico, esto porque los otros no, ha sido como el docente se va moviendo en distintas salas, entonces ya al primero que tú hiciste, si lo hiciste bien o no, te dice ya, si vas bien encaminado, no vas bien encaminado. Ya. Y, ok, ya, y cambias rápidamente, ¿cierto? El giro del trabajo que estás haciendo. Pero nos pasó la primera vez casi lo mismo que ahora, con la diferencia que después nos dimos cuenta que todos los otros grupos habían le enviaron un correo al profesor para decir que pudiera hacerle un feedback, y nosotros fuimos los únicos que no hicimos eso, porque considerábamos que a lo mejor no teníamos que hacerlo, en el fondo. Por no molestar, en verdad. Por no molestar, así Sí. como sí, como no molestar, como Es que que si eso está en clase, parte, sí. no es molestia, eso es parte del proceso de aprendizaje. O sea, un profesor que nos da feedback no está generando aprendizaje en los estudiantes. Entonces, como no es algo aparte, y eso es como una malformación que tenemos los profes. Entonces, como que no entregamos retro, y esperamos hasta al final, cuando ya el estudiante no sabe multiplicar, sabemos que no sabe multiplicar, cuando previamente lo podríamos haber previsto. Sí. No, pero tremendo, claro. súper bien, súper interesante lo que dicen. Sí, nos queda mucho más muchas claro. gracias. Así que, Ya, bueno. oye, quedamos en eso entonces, pues descansen, tienen más tiempo, así que ya hoy día no sé qué están, yo creo que ya están con la cabeza colapsada, entonces descansen, vayan a tomar un tecito, a comer rico, y nos vemos mañana, y ahí me comunican cuándo están en condiciones de... Espera, voy a cargar porque si no me voy a desconectar. ¿Cuándo están en condiciones de entregar Ahí sí, ya. Cuando están en condiciones de entregar el trabajo, yo creo que la próxima semana, así que no se preocupen por eso. Sí. Okay. Ya, Bien, profe, ¿les sirvió lo el agradecemos feedback? mucho, sí, mucho, la verdad, Sí, mucho. gracias. Mucho. Sí, la verdad es que un mucho. tremendo aprendizaje de no haberlo llamado antes, en realidad. Pero también agradecer esta instancia yo creo, de tomar esas dos decisiones usted como profesor, en el fondo. Decidir, o sea, o está malo y lo dejamos así y te evalúo mal, o finalmente yo lo que necesito es que aprendas, y hoy en día nos quedó mucho más claro, entendimos, y en el fondo yo creo que usted también se dio cuenta que trabajamos hoy día, no es como hasta incluso el buscar la estrategia, en algún momento como que nos detuvimos y pensábamos, ¿y será esto? Entonces, claro, No, como que pero ahí, ojo, para el resto del magíster, o sea, si ustedes requieren feedback, se lo tienen que solicitar a los profesores. No es molestia, se lo tienen que solicitar a los profesores. Eso es parte de la enseñanza, no es algo aparte. Sí, cierto. Y si quieren 2 o 3 veces, lo siento. Yo quiero aprender, para eso necesito el feedback. Tómelo en consideración. Eso, ya. Gracias, oye, profesor. no a ustedes, de nada. Nos vemos mañana, que mañana va a estar buena la clase, como todas, espero que se hayan llevado lo mismo, ¿no?
Ajá, sí, Ya, Nicolás. eso. Sí. Ya, entonces, profe. cuídense mucho, que estén Igual. muy bien, descansen. Igual, profe, muchas Gracias, gracias. profesor. Chao, Chao, chao. Paola, que Chao, estés Nicolás. bien. Chao, 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 profe. gracias, profe, escuché todo. No, Chao. no se preocupe. ¿Quedó conforme, Paola? Sí, me reflejo harto en las palabras del compañero y gracias por los aprendizajes extra, inesperados y súper buenos. Sí, pero eso, los aprendizajes informales son los que más quedan. Mm. Así es. Probablemente usted no se acuerde en 2 años más de las prácticas de Leadwood, pero sí se va a acordar de que aprendió esto. Sí. Ajá, sí, es verdad. Exacto. Sí. Sí. Bueno, Muchas ya, gracias, cuídense profe. mucho. Muchas Nos vemos gracias. mañana. Chao, chao. Chao, Chao, chao. 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 Descansen, descansen. Sí, Gracias. gracias. Ya voy a dejar de grabar. Dejar de grabar. Sí, eso. Ya. Ellos. ¡Ah! Ahí sí, bueno, hizo todo el trabajo. Por eso, y qué bueno, Sí, no, déjate de grabar, dice sí, recording. dejé. Ah, no, No, dice. dice Grabando. recording.